Gracias y buenas tardes. Un agradecimiento primero a Medical Expo, que tuvo la gentileza de cedernos el lugar para poder estar con ustedes. Dos, a la empresa a la que represento, que es Hospitium, ustedes lo van a ver por ahí, que son buenos amigos y con los que hemos trabajado ya de algún tiempo atrás, ¿no? Por otro lado, a ustedes por sobre todo, porque pues de comer se han venido rápido. Yo espero que después, terminando la presentación, digan, bueno, valió la pena. No me voy a meter en protocolos de anestesia, me gusta mucho esa área, pero esta es una panorámica de lo que nosotros hacemos y hacia dónde vamos y cómo trabajamos dentro de lo que es el hospital, ¿no? Ahí dice el título: Importancia de los servicios de anestesiología en los actuales sistemas hospitalarios, ¿no? Yo trabajo en ese hospital, es un hospital privado. Mi experiencia realmente el 99% radica ahí. Por lo tanto, mi óptica y mi panorámica tal vez está un poquito más orientada hacia esos sistemas, aunque por supuesto que trabajamos en otros lados en el área de terapia respiratoria. Bien, empezamos entonces. Vamos a hablar de lo que es la anestesiología para que se entienda bien esto. Dos, cómo se integra en el sistema hospitalario las unidades de anestesiología. ¿Y qué hacer para mantener la vigencia de los servicios de anestesiología? En otras palabras, hacia dónde tenemos que caminar con la evolución de lo que es la medicina actual, ¿no? Esta, que es una de las diapositivas un poquito más cargadas, es lo que es la anestesiología. Y acá dice, según la ASA es la Sociedad Americana de Anestesiología, que es la más fuerte en el mundo, desde hace muchos años atrás es la más fuerte. Hoy está terminando su congreso nacional, que normalmente van 15,000, 17,000 personas. Ahora, porque es virtual, ha disminuido mucho el presencial, pero el virtual todavía ha aumentado más porque viene mucha gente del mundo, ¿no? ¿Qué dice? La anestesiología, dice, es una rama de la medicina dedicada al alivio del dolor, al cuidado del paciente antes, durante y después del acto quirúrgico. Incluye la preparación para el paciente para la cirugía, el manejo durante el transoperatorio, el calmar el dolor durante la recuperación y tratamiento de todas las complicaciones que pudiera darse a consecuencia de esto, ¿no? El objetivo primario es la seguridad del paciente, y ese término ustedes lo van a ver de que cada vez lo voy a ir trabajando un poco más. Su futuro, ya en muchos países en Europa y especialmente en este lado de Canadá y Estados Unidos, ya no se habla de anestesiología, se habla de medicina perioperatoria, y un poquito lo vamos a ver por qué se llama así. ¿Dónde se puede estudiar anestesiología en México? Pues hay muchísimos lugares, ¿no? Lo pongo ahí en un color un poco diferente, que es la UNAM. La UNAM porque pues es el primero y el semillero más grande de formación de anestesiólogos. Yo mismo me formé ahí, aunque soy profesor de la Universidad de La Salle de anestesiología, pero hay en Guadalajara, hay en Monterrey, hay en Puebla, hay en muchas de las ciudades de México la residencia de anestesiología. ¿Lo necesario para cubrir? No, sensiblemente hay todavía un déficit y lo vamos a ir viendo. ¿Y por qué decía medicina perioperatoria? Aquí les pongo en esta gráfica porque cuando nació la anestesiología, el anestesiólogo daba la anestesia y decía, ya se despertó, gracias, hasta luego. Después se dio cuenta de que algún pacientito se podía quedar dormido y entonces decía, bueno, me voy a quedar unas horas o hasta el día siguiente hasta que despierte bien. Pero después, con el pasar del tiempo, se dio cuenta de que para dar buena anestesia tenía que conocerlo antes, y el procedimiento, los efectos podían ser un poquito más largos. Y al pasar del tiempo, hoy a veces tiene que manejarlo y conocerlo el paciente semanas antes, y los efectos de la anestesia pueden ser semanas, meses o pueden llegar inclusive a ser años, ¿no? Entonces, medicina perioperatoria es el antes, el trans y el después, y cada vez ahora es el más después todavía, ¿no?
¿Por qué nos valemos? Pues en México hay la norma oficial mexicana, que es la SSA 3 2011. Esto es un grave problema porque, si se dan cuenta, está 10 años vieja. Hay un proyecto. Este proyecto es del 2017, que hasta ahora no se ha actualizado, no se lo ha hecho oficial. Y se imaginan, si el siguiente año se oficializa, ya estamos 6 años retrasados cuando vaya a salir eso, y va a durar otros 5 años, y entonces seguramente hasta el 2030 va a estar durando ese proyecto de una normatividad ya que es pasada. Pero esa es la que nosotros manejamos actualmente. Miren, esto es de la Organización Mundial de la Salud, su rama que corresponde a la rama de la Federación Mundial de Anestesiología, y lo que menciona un poco acá es precisamente el déficit que nosotros tenemos a nivel mundial de anestesiólogos. Dice, en los países ricos, en Europa y en Estados Unidos, se tiene 20 a 30 cirujanos anestesiólogos por cada 100.000 personas. Hay algunos países en el África que no tienen ni uno, que simplemente tienen técnicos de anestesia. Nosotros, miren dónde estamos. México tiene apenas 6 por 100.000. Lo ideal debería ser por lo menos tener de 10 a 20 anestesiólogos por cada 100.000. En México, por eso les decía, aunque hay escuelas de anestesia por aquí, por allá, no vamos a poder cumplir estas metas que tiene programado la Organización Mundial, por lo menos por los siguientes 10 años. ¿Qué es, al final de cuentas, medicina perioperatoria? Se ha hecho cada vez más complejo. Si ustedes ven, cuando nacimos nosotros como anestesiólogos, y todavía se ve esto en las telenovelas, especialmente del grupo Televisa, en que le ponen a la señorita algo en la nariz y a los 30 segundos ya está bien dormida. Pues eso así, el éter funciona todavía, en veterinaria se utiliza mucho todavía, pero esto es actualmente lo que nosotros hacemos en medicina perioperatoria, y especialmente durante el transoperatorio. Esto es el grado de complejidad, el paciente al centro siempre, pero a todo su alrededor una serie de equipo que tiene que manejar el anestesiólogo. Nosotros, ¿cuándo nacimos? Nacimos pues ya 16 de octubre de 1846. Estamos a pocos días de otra vez de ser el Día del Anestesiólogo. Fue en Boston la primera cirugía que se hizo allá en esa fecha, y a partir de ese día es que se considera el nacimiento de la anestesiología. Aquí le pongo el primer vuelo de los hermanos Wright. Este primer vuelo, que fue el 17 de diciembre de 1903, siguió a unos pocos días con un vuelo que hacía su hermano y que se cae y se muere, ¿no? En la aviación muere, y mucha gente ha muerto, pero han estudiado mucho y han evolucionado en cuestión de seguridad. De nosotros, como a cuestión del mes de haber empezado la anestesia, a una señorita que le estaban sacando esto de los hallux valgus, el cirujano dijo, primero un día lo hago hoy y de aquí a un mes le hago la segunda. La primera salió bien, en la segunda le dio más tiempo el anestésico, se durmió, no la pudieron recuperar y fue la primera muerte considerada ya a consecuencia de la anestesia. ¿Qué significa esto? Que significa de que nosotros estamos muchas veces en el borderline de la vida y la muerte, por lo tanto tenemos que tener sistemas de seguridad que puedan proteger al paciente. Y este ha sido uno de los estudios más grandes que se hicieron. Se hizo después de la Segunda Guerra Mundial con casi 600.000 personas, o sea, 600.000 anestesias, para ver cómo era el sistema de seguridad en cuanto a anestesia. Y es el inicio de la seguridad en anestesia moderna. Es un extenso estudio, por tantos, actualmente ya no se consiguen esa cantidad de gente, son estudios de 40, 50, los demás son de 1.000, 2.000 personas. La mortalidad relacionada en la anestesia era 1 a 1.560. Significa de que por cada 1.560 cirugías y anestesias, uno iba a morir en los pacientes en esos años después de la Segunda Guerra Mundial, y en Estados Unidos, no en otros lugares, ¿no? Actualmente la mortalidad en Estados Unidos
y en Europa es en general de 1 a 1 millón. Hay algunos hospitales del grupo, por ejemplo, del norte de Estados Unidos, de Cleveland, la Clínica Mayo y eso, que tienen una muerte cada 3 millones de anestesias. Hay otros países de África que siguen teniendo todavía uno cada 2.000 o 3.000 muertes por cada procedimiento anestésico. Entonces es tremendo todavía esto. ¿Dónde estamos nosotros? Pues no hay datos seguros, no hay datos confiables. Lo que tú puedes tener de los institutos nacionales no refleja absolutamente lo que ocurre en los hospitalitos en la Sierra de Oaxaca o la Sierra de Guerrero. Por lo tanto, las estadísticas que tenemos no son confiables. Hemos evolucionado a partir del siglo pasado, pues nuevos procedimientos, nuevos fármacos, nuevos equipos que han ido saliendo a pasar de los años, y en estos 2 últimos años ha explotado muchísimo esto, como lo vamos a ir a ver. Esto es un ejemplo, esto es el estetoscopio, el inventor fue René Laennec. Él lo que hacía era con un tubo de bambú ponerle en el tórax del paciente y escuchar. Ese era el estetoscopio. Después evolucionó a este estetoscopio, que es el que utilizamos frecuentemente, pero este es el estetoscopio actual, el estetoscopio electrónico, que el paciente lo tiene, se lo coloca y el médico puede estarlo escuchando a 1.000 o 2.000 kilómetros de distancia viendo por una aplicación. ¿Ha evolucionado? Sí, por supuesto ha evolucionado. Y en los nuevos modelos, inclusive al médico le dicen una orientación, le escucha el corazón y puede decir es probable que sea esta patología valvular la que tiene el paciente. Y entonces, ¿hacia dónde estamos evolucionando como medicina perioperatoria? Estamos evolucionando muy rápidamente. Esta es una caricatura que se hizo en 1954 y era como el caricaturista miraba lo que era la anestesiología y cómo estaba evolucionando. Recuerden ustedes de que el gran crecimiento de la medicina, de las invenciones, tecnología, fue después de la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra todo era... perdón por eso. Era todo tecnología preparada para la guerra, pero después de la guerra, 1945, toda esa tecnología se empezó a aplicar en los hospitales, en las industrias, y entonces fue el gran crecimiento. Y vean ustedes, ahí 1954, el anestesiólogo está sentado en un cubículo, ahí afuera están operando los cirujanos y él está manejando a distancia tomando su cafecito. Esto en 1954 significa 60 años y si ustedes se dan cuenta ahorita la medicina, especialmente por estas fechas, por estos días, nosotros estábamos atendiendo al paciente y el paciente estaba en su casa con COVID o con alguna otra enfermedad. Las máquinas de anestesia como eran antes, esto ha evolucionado también mucho. Actualmente ya son tecnología con inteligencia artificial, son máquinas las más nuevas, no aquí todavía en México, pero en otras partes uno le puede hablar como a un teléfono y decirle enciéndete, la máquina en ese momento se enciende, se calibra y se queda listo para poder iniciar el procedimiento. Entonces ya es una tecnología completamente diferente que casi todas las marcas grandes productoras en el mundo lo tienen. Esta es una marca italiana, Ciare se llama. Ellos hacen este tipo de tecnologías, pero en su momento pues nosotros los conoceremos como tecnologías disruptivas. ¿Por qué? Porque entran y dicen, ¿de dónde salió esto? O sea, ¿cómo lo inventaron? Pero es precisamente lo que casi del diario está saliendo, ¿no? Si ustedes ven aquí, por ejemplo, lo están copiando lo que si fuera un cockpit de uno de estos F-15 de los aviones, todo tecnología ahí, y esto es todo el cockpit de lo que maneja el anestesiólogo. Es al final de cuentas, y como van a ver, así de lleno están los quirófanos con las máquinas de anestesia. Y pues en el mundo ya esto, lo digital ya es lo del pan de cada día, ya no solamente nosotros, sino en todo el mundo se ha digitalizado. Si ustedes se dan cuenta, miren, todos están viendo la computadora, este es el único que no le interesa.
¿no? Y es así, los seres humanos estamos cada vez más metidos dentro de la tecnología. Esto que en 1970 se decía bienvenidos al futuro, el que era el doctor reclamaba y decía demonios, yo soy simplemente un médico, no soy un físico. ¿Por qué? Porque actualmente todas las tecnologías nuevas en general son realizadas bajo la experiencia clínica que empiezan a tener los ingenieros biomédicos. Y entonces el manejo en realidad de lo que era el tricorder, un aparatito de que daba el diagnóstico con el paciente, hace unos 3, 4 años era $1 millón el premio al que el primero inventaba de eso, y han salido, inclusive este otro que es un dedal, que es un oxímetro, pero tiene 15 funciones, mide hasta el gasto cardíaco, mide la glucosa, oxígeno, CO2, mide un sinfín de cosas y es simplemente un dedalito que en esta temporada del COVID se ha popularizado, un invento de los israelitas. Y entonces miren todo lo que está saliendo de la inteligencia artificial, la robótica. Antes el anestesiólogo, dos cosas que él se creía que era el más importante, era colocar los catéteres. Actualmente en competencias con los robots colocan más rápido, inclusive que una enfermera muy hábil. Lo que era muy difícil, intubar a los pacientes, ya los robots lo están haciendo. Y lo más interesante es de que ingenieros biomédicos de esa edad, recién cachorritos podríamos decir, de 20, 22 años, son los que están dando este impulso. Otra de las cosas que era difícil para el anestesiólogo era la anestesia regional, las famosas raquias. Actualmente ya hay máquinas que lo hacen con más seguridad, la colocación de este tipo de anestesias regionales. Y además ellos mismos, las máquinas, pueden hacer todo lo que es el reporte de este procedimiento, ¿no? Esto de la inteligencia artificial, básicamente, ¿en qué consiste? Van a ver de que ustedes la información que nosotros estamos recibiendo en tiempo real son miles de datos que están cambiando segundo a segundo. Es difícil que el anestesiólogo que está atento a la vía aérea, atento a los cirujanos, atentos a la transfusión, con la temperatura, con el nivel del plano anestésico, preparando los medicamentos, esté viendo tantos datos. Entonces, en ese caso, dice, las propiedades de la máquina de aprendizaje automático, como son estas machine learning que se llaman así, incluyen habilidad de capturar todos estos datos que están cambiando, y al analizarlos ellos te dicen simplemente, oye, tu paciente está en estas condiciones, atento, ¿no? Y entonces ya nosotros no tenemos que estar mirando a ver qué pasa, sino estamos mirando lo que la máquina está interpretando segundo a segundo esta información. Y entonces es demasiado numerosas para el ser humano, por más bien preparado que sea esto, ¿no? Y esto cada día se está complicando más, y lo vamos a ir viendo porque las máquinas cada vez nos dan mayor información. Y entonces esto es lo que sale. Esto es un ventilador, y en el ventilador está un pulmoncito y nos dice, y cambia de color cuando está cambiando los datos en el paciente. Aquí, por ejemplo, dice rojo y está medio lleno, quiere decir que le falta líquido al paciente. Si tú te das la vuelta y miras y lo ves en rojo, quiere decir, atento señor, lo que te falta es esto. Si el verde del cerebro se pasa a rojo, quiere decir de que algo está pasando ahí arriba. Y entonces esto te permite, por supuesto, anticipar cierto tipo de situaciones potencialmente de alto riesgo para los pacientes. Y todos los puntos que nosotros tenemos en anestesia pues han ido cambiando, y si nosotros analizáramos no nos los acabamos, pero por ejemplo si hablamos de anestesia general, miren todos los aparatos que nosotros tenemos que tener, los monitores de la anestesia, los monitores del ventilador, las bombas de infusión que se utilizan en el paciente, los monitores para el dolor del paciente, los monitores de la profundidad de la anestesia en el paciente, ¿no? Esto eran las máquinas viejas. Estas son las máquinas actuales que nosotros utilizamos. Antes daba un anestesiólogo por cirugía, actualmente sigue siendo un anestesiólogo por cirugía. Las anestesias se han hecho más complejas, los cirujanos trabajan en equipos de por lo menos 2, 3, 4 personas. Los anestesiólogos hasta ahora siguen trabajando de uno en uno. Y la otra situación es un intensivista, por ejemplo, un urgenciólogo le dice a la enfermera, prepara esto y ponle 1 gramo de X medicamento.
Nosotros los anestesiólogos en realidad no tenemos una enfermera que nos ayude en ese sentido, y mientras estás mirando los monitores tienes que estar preparando, o mientras estás pasando algo estás haciendo otra cosa o ya pensando en una otra situación. Si hablamos, por ejemplo, de la anestesia regional, miren cómo ha evolucionado el ultrasonido. El ultrasonido para los catéteres que antes colocábamos para las famosas raquias, y la calidad del ultrasonido, miren la resolución tridimensional que tiene el ultrasonido. Actualmente ya es un armamentario que lo tiene que manejar el anestesiólogo, ¿no? Y miren las agujas. Simplemente hablando de las agujas, vean cómo ha cambiado completamente. Ya no es esas duras, gruesas que hacían daño. Estas son agujitas que ni el paciente muchísimas veces se da cuenta cuando le hemos colocado, ¿no? Todo esto entonces al final ha ido cambiando en función de buscar la seguridad, y todos los procesos que se han dado en el mundo es declarar que la seguridad es lo más importante para lo que es la medicina perioperatoria, ¿no? Y si ustedes se dan cuenta, como en este artículo dice, alguien que va a recibir una anestesia, una cirugía, toda su familia está esperando y el propio paciente está esperando que todo salga bien. Y entonces eso es lo que piden y que nos exigen a nosotros de: oye, yo te estoy dando a mi padre o a mi abuelita en estas condiciones, devuélvemela después en las mismas condiciones. Y entonces tenemos que buscar cuál es la mejor seguridad, y la mejor seguridad siempre va a estar centrada en el paciente, y alrededor de todo esto va a estar todos los protocolos de nosotros, va a estar el hospital, todos los profesionales y todos los sistemas de salud orientados precisamente hacia mejor la seguridad. Y este es uno de los protocolos más grandes que hay en el mundo, sobre el que yo estoy trabajando sobre unos 5 años con esto, que se llama Patient Safety. Es la más importante en el mundo protocolo de manejo para los pacientes para buscar la seguridad. Y el protocolo, cuando nació esto, decía: una muerte prevenible ya es demasiado. Y cuando hicimos la primera reunión en California hace unos 5 años, decíamos: ya no debe de haber ninguna muerte en el 2020, pero sensiblemente esto ha cambiado. Ahora decimos ninguna muerte para el 2030, porque todavía siguen ocurriendo los errores. Y esta es la misión que teníamos nosotros. Nuestro objetivo es llegar a 0 muertes en el 2020, unificar ecosistemas de salud, promover la honesta aplicación de incentivos, promover la dignidad, la parte digna del paciente, promover la transparencia y muchas cosas de estas que desde hace años se pide a los sistemas de salud y hospitalarios que busquen. Y entonces, dentro de este plan práctico, en la segunda reunión que se tuvo en 2016, dijo: estos son nuestros retos, estas son nuestras metas, ¿no? Actualmente ya tenemos dentro de este programa como unas 20 metas aproximadamente. Mucho de ello se ha cumplido, muchos están a medio de cumplir. Lo principal es crear una cultura de seguridad, y esta cultura de seguridad no solamente es en anestesia, es en el hospital, es en nuestra casa. Nosotros que vivimos con los terremotos tenemos que decir: atentos hijos, tienen que prepararse para una situación de este tipo. Las inundaciones y todas estas desgracias en el mundo tienen que tener siempre protocolos de seguridad. El segundo protocolo, por ejemplo, es infecciones nosocomiales. ¿Por qué estaba en primer lugar? Porque es la primera causa de muerte después de las cirugías. No solamente en el momento quirúrgico, en realidad las infecciones empiezan después de 48, 72 horas, pero son cientos de miles de personas que en el mundo se mueren. En el primer mundo poco, pero en el mundo del África y de todas esas zonas pobres, la causa de muerte, como en México es también, son los procesos infecciosos. La tercera, que aquí lo colocaba, era errores de medicación. Ustedes se imaginan, pero hace 2 años en Estados Unidos, por errores de medicación, hubieron como casi 250,000 muertes en el año. ¿Se imaginan? 250,000 de personas se murieron por errores, o de la enfermera, o por error del químico, o por error del anestesiólogo, o por error del médico intensivista, pero la sumatoria de todo esto es 250,000 en Estados Unidos. ¿Aquí cuántos serán?
Esto es normalmente la parte oscura de la medicina en el que ocurren las cosas y dice, chismus, nadie dice, aquí no ha pasado absolutamente nada y después habrá sido la voluntad de Diosito o de la Virgencita, ¿no? Pero esto sensiblemente, si en un país tan grande ocurre esto, en todos los países en el mundo ocurre, ¿no? El 4, voy a poner no los 20, sino algunos simplemente, la depresión respiratoria. A veces te pasas un poquito y han visto estos días en Guadalajara, por ejemplo, esta señorita que con una cosmiatra fue a hacerse arreglar, se murió. ¿Y de qué se mueren este tipo de pacientes? Es de que se les pasa, entre comillas, la anestesia, dejan de respirar, no están atentos a esto y entonces el paciente empieza con un proceso de hipoxia y al final en unos 2 o 3 minutos se muere. Algunos salen con lesión cerebral, pero la mayoría se muere en esa parte del camino. Y entonces ha tenido que salir un sinfín de tecnologías, especialmente con esto de la hipoxemia feliz en el COVID, máquinas dedales que nos digan a nosotros qué está pasando con el nivel del oxígeno. La seguridad neonatal es una otra cosa importante. Aquí en México estamos muy por encima de lo que pide la Organización Mundial de la Salud. La organización dice, por ejemplo, debe de ser más o menos 20 a 25 cesáreas por cada 100 nacimientos. En mi hospital, hace 2 meses, en la última reporte que hicimos, fueron 92% fueron por cesárea y 9% nada más fueron de parto natural. Estamos muy por encima, por lo tanto hay más problemas de este tipo, ¿no? Los retos para el control de la vía aérea también es una otra de las cosas que ha cambiado mucho. Antes siempre utilizábamos estos sistemas, actualmente ya desde hace algunos años, pero por la pandemia ya todo es digitálico, ya todo es a distancia, ya no nos acercamos tanto a la respiración del paciente porque nos podía contaminar. Ahorita simplemente colocamos el aparato y a distancia estamos mirando la punta del laringoscopio y de esa manera facilitamos nosotros. Casi todos los hospitales tienen, costaba una millonada. El primero que me compré yo hace unos 8 años me costó como $1,200 el equipo completo. Actualmente en unos 8,000 pesos en México se puede comprar. O sea, estamos hablando que se ha bajado muchísimo. Los chinos, los coreanos lo han abaratado mucho. La seguridad obstétrica, eso es también otro territorio mucho que se está trabajando. La salud mental es importantísimo, porque ahora sabemos de que la anestesia puede tener efectos a mediano o largo plazo. Y eso es lo que uno y el paciente pide más. Oiga, doctor, cuando termine la cirugía, ¿yo voy a estar como antes? ¿Voy a recordarme como antes? Y esta es una de las cosas más importantes y más complejas, porque la anestesia realmente está trabajando sobre el sistema nervioso central y es el espacio profundo como es en el espacio a nivel astronómico. Para nosotros los seres humanos, nuestro espacio profundo es los millones de neuronas que tenemos ahí adentro, y la anestesia es precisamente donde afecta a esto. Y entonces los monitores de saturación de oxígeno, de la respiración, del electrocardiograma, no miran nada de eso. Empiezan a salir los equipos nuevos. Estos equipos, por ejemplo, que se llaman NIRS, el oxígeno cerebral o el electroencefalograma, que mide las áreas del cerebro, cómo están trabajando durante el momento de la cirugía. Aquí estamos colocando estos sensores. Pero ¿cuántos hospitales tienen esto? Yo, por ejemplo, cuando me dieron una anestesia dije, mientras no tengo un aparatito me aguanto mi piedra en la vesícula. Ya conseguí el aparato y dije, bueno, ahora sí me operan. Porque realmente esto te va diciendo como un velocímetro en un automóvil, dice, tienes que ir a 80. Y cuando le haces ir a ciegas a un conductor, dice, está haciendo 80, sí, a 80, y puedes estar yendo a 50 como puedes estar yendo a 100. Es igual en la anestesia. Y entonces este tipo de aparatos te van dando los números y tú te puedes ir guiando, ¿no? Cuestan, no todos los hospitales lo tienen. En Europa y en Estados Unidos ya no hay cirugía con la que no puedas entrar si es que no tienes este tipo de aparatos. El compromiso personal con la familia es otro de los retos que tenemos. Los planes de seguridad que cada vez son más personalizadas para el propio paciente, y esto que es también las alteraciones cognitivas de los pacientes en el posoperatorio, ¿no? Es muy frecuente, principalmente porque las cirugías son más complicadas.
complicadas, los pacientes ya tienen mucha comorbilidad, son cirugías largas y entonces para poder corregir todo esto nosotros tenemos que colocarle muchos equipos. Miren, y esto no son de varias anestesias, este es simplemente una anestesia. Este es el monitorcito que nos está diciendo los niveles de dolor del paciente. Este nos está diciendo el monitoreo cerebral y pulmonar. Este es un monitoreo que tiene como 50 datos y tiene un electroencefalograma en tiempo real. Y cada cosita blanca es porque el médico está trabajando con un electrocuauterio. Y aquí es toda la parte del ventilador, cómo el ventilador está metiendo y sacando aire, las concentraciones, los niveles de oxígeno y de CO2. Y todo esto está cambiando segundo a segundo. Imagínense, esto es parte de simplemente del monitoreo. Si ustedes tienen que estar viendo esto, ¿qué analizan? Si en el momento les está hablando la enfermera y le dice, oiga doctor, ya ha hecho la receta, oiga, ya ha hecho su historia clínica del paciente, y el cirujano te dice, oye, está sangrando, ponle otro catéter. Es un sinfín de cosas que hay que hacer. Por eso es de que cada vez se está yendo más a lo automatizado, ¿no? Y el dolor, eso es otro de los monitores importantes del dolor. Antes nosotros no sabíamos y le poníamos a ojímetro, dice, ¿le estará doliendo? Pues ponle un poquito más de morfina o de cualquier derivado de esto. Actualmente hay equipos que nos dicen cuánto realmente le está doliendo del paciente. Después la rehabilitación, pues en el posoperatorio tenemos que rehabilitarlos a los pacientes, y antes de las cirugías también tenemos que hacer la rehabilitación a este paciente. Por ejemplo, lo teníamos que operar y le dijimos al cirujano, oye, espérate unas 2 semanas, lo pondremos en forma con un chaleco para sacarle las secreciones, este es un alto flujo que se utiliza mucho. Esta es una fotografía de hace 2 años ya, los técnicos entre rehabilitador y terapeuta respiratoria que están trabajando con los pacientes, preparándolos para la cirugía. Y actualmente pues ya estamos hablando de que no solamente es prepararlos unos días, la medicina perioperatoria, miren, puede ser hasta 65 días, y entonces realmente ya son unidades de rehabilitación y prehabilitación quirúrgica para los pacientes. ¿Y hacia dónde estamos yendo? ¿Hacia dónde va el futuro de esto? Hay nuevas tecnologías, hay nuevas enfermedades que se pueden manejar, el cliente cada vez está más informado, hay cambios político-económicos y ustedes lo están viendo en este tipo. Y entonces nosotros como anestesiólogos nos tenemos que ir adaptando a esta situación. Analizar qué estamos obteniendo de resultados. Nosotros como encargados de anestesia tenemos que hacer los reportes, y los reportes ir comparándolos mensualmente y anualmente para ver hacia dónde tenemos que cambiar, y entonces al ser administradores tenemos que ir viendo hacia dónde debe estar dirigido el cambio. Y antes nosotros decíamos, el procedimiento anestésico termina a las primeras 48, 72 horas. Miren ahora con estos artículos nuevos, ya dice, señor, tu anestesia termina a 1 año de distancia. En 1 año de distancia todavía algunas cosas que les has hecho a los pacientes puede estarles afectando. Y entonces hay inventos que tenemos que hacer, que tenemos que ver, como estos, por ejemplo, que son invenciones. ¿Se acuerdan ustedes cuando se accidenta un avión? La caja negra. Y se analiza y se saca el aprendizaje para que no vuelva a ocurrir. ¿Por qué en los quirófanos no se pone esto? Y entonces en Estados Unidos, en Canadá especialmente, dijeron, vamos a poner cámaras, vamos a poner audio, vamos a grabar todo, absolutamente la cirugía y la anestesia, y los vamos a analizar uno por uno. La gente dijo, no, ¿cómo van a hacer eso? No se puede. Y actualmente casi la gran mayoría de los hospitales grandes ya tienen esto, ¿no? O sea, analizar toda la cirugía. Si haces bien las cosas, no tienes por qué tener miedo. Aquí en México se podría hacer eso. Dificilísimo. Vean simplemente las unidades de terapia intensiva, nadie puede entrar, están cerradas con llave casi. En todos los demás países en el mundo de primer mundo, dice terapias intensivas sin fronteras, la familia, los hijos, los abuelos pueden estar ahí adentro. Mercado economía ha cambiado. Esta es una fotografía de hoy, cómo está de lleno todos estos sistemas que nos tenemos que nosotros meter dentro de esto para ver hacia dónde tiende la empresa.
el anestesiólogo, el profesional, qué tiene que hacer, cómo tiene que ir cambiando esto. Tiene que dedicarse a la docencia, y la docencia mucho en estos años ha sido virtual. Acaba de terminar la semana pasada lo que es la Federación Mexicana de Anestesiología, y todo el congreso fue virtual. Ya son 2 años que es finalmente virtual. Pero si el anestesiólogo no se pone al día con todo esto que están viendo, ustedes van a llegar al hospital y en realidad si van a tener buena o mala anestesia no va a ser del hospital, sino van a ser la suerte que les tocó uno bueno y bien preparado, o uno que es del montón, que como en todo en la vida hay muchos, ¿no? Y nosotros nos vamos adaptando. Miren, antes, por ejemplo, yo entraba siempre con una técnica de terapia respiratoria para que me ayude. Ven el ventilador de terapia intensiva, un paciente de terapia intensiva y toda la parafernalia de equipo, y con la técnica, en este caso, miren esta partecita, estaba embarazada la paciente, mi asistente. Y entonces entraba, y pues yo entraba con absoluta seguridad porque sabía que alguien me estaba ayudando, y todos los equipos ella lo conectaba. Pero ahora con el coronavirus ya no se podía hacer eso. Miren, aquí se está intubando al paciente con una caja que está encerrando al paciente, solamente uno allá. Ni hay ni cirujanos todavía, solo alguien que está asistiendo para pasar los equipos al anestesiólogo, y así en solitario en el año y medio de COVID se ha estado trabajando así. Actualmente ya empezamos otra vez a trabajar, pero siempre protegidos, siempre atentos y con toda la parafernalia de equipo que se necesita para los procedimientos, ¿no? Ustedes están viendo aquí también, esta es la rutina diaria para nosotros, esta es la realidad en todo el equipo que nosotros utilizamos, las bombas que les decía, 3 o 4 medicamentos al mismo tiempo, monitores para el dolor, monitores para la ventilación, monitores para el estado del paciente, los monitores que están marcando cómo está funcionando la máquina de anestesia. Pero esa es la realidad de nosotros en los hospitales que somos de primero y segundo nivel aquí en México. El problema es de que el 2 o 3% de las cirugías en México son así. El 95% seguramente es de la triste realidad. Un cubículo apenas habilitado ahí para dar anestesias, sin anestesia, un tanquecito de oxígeno por máquina de anestesia, la anestesióloga metiendo la mano ahí para darle el oxígeno o darle la ventilación manual a los pacientes. Y esto es sensiblemente una terrible realidad. Nuestros residentes que se van a hacer su servicio social muchísimas veces se encuentran con esto. Entonces, ¿qué debe de haber? Una revolución completa de la salud, y no solamente para todo lo que es la anestesia, porque realmente estamos viendo de que todo este procedimiento de medicina perioperatorio realmente es complejo, y para el 2030 esto va a cambiar todavía aún más, ¿no? Entonces tenemos que irnos adaptando hacia esto. Es muy posible que no todos caminen en la misma dirección al mismo tiempo. Bueno, en la misma dirección sí, pero no todos a la misma velocidad. Yo puedo hacer esto porque estoy en un hospital privado, pero el que está en un hospital de salubridad tal vez pueda hacer otras cosas mejor o otras cosas en menos, pero el que está en una provincia tiene que hacer la misma cirugía para una apendicectomía, darle los mejores resultados, pero sin nada de esto. Por otro lado, la situación ecológica, los hospitales verdes, los quirófanos verdes. No hay ningún hospital en México, en todo México, ni los más caros, que han conseguido la certificación de ser un hospital verde. Ninguno, ¿no? Esto es un desastre para nosotros, aunque el gobierno dice de que estamos trabajando en ecología, son puros cuentos chinos, y ustedes van a ver, caminen por todo esto. Yo no he caminado, el año pasado, el anteaño pasado, no había ninguna empresa que pusiera al servicio de los hospitales equipo que esté con certificación de hospitales o de equipos verdes. Y si ustedes van a ver en esta siguiente diapositiva, van a ver de que el desecho hospitalario, el quirófano genera casi el 30% de la contaminación. Los gases inhalados tienen efecto greenhouse o efecto invernadero. La anestesia y el equipo, importante impacto sobre el medio ambiente. Y entonces todo esto de la sostenibilidad, el reciclaje y todo esto
tenemos que enseñarles a nuestros alumnos, tenemos que enseñarles a toda nuestra familia grande que trabaja en el hospital. Esta semana precisamente está la gran reunión mundial, el COP15, que es la reunión donde están casi 170 países y nada menos que en la China, haciendo las proyecciones qué debe de hacer el mundo para no tener estos terremotos, estas inundaciones, este calentamiento, y todos dentro de sus áreas tener que trabajar un poco para pensar en la ecología. Y por otro lado, esto es una de las cosas más nuevas dentro de los hospitales verdes, ¿no? Tener electrónica verde. ¿Qué es la electrónica verde? Si un paciente, por ejemplo, tiene un marcapaso y se muere el paciente, se muere con su marcapaso ahí, porque eso no se degrada. Y entonces el tener un marcapaso que sea biodegradable, que sean cables biodegradables, eso todavía no lo habíamos pensado, pero ya hay equipos que están saliendo. Esta es una revista que trabaja precisamente todo este año, ha dicho vamos a sacar artículos solamente sobre el trabajo sobre esto, y ven una plantita así, como es su lema que se han puesto ahí sobre lo que son Green Electronics, ¿no? Y entonces es cosas importantes que tenemos que hacer. La Organización Mundial de la Salud, juntamente con la revista Lancet, publicó esto hace 2 años, la cirugía global para el 2030, y dice aquí, no es justo, no es correcto que haya seres humanos que van a recibir anestesia sin un anestesiólogo que lo esté cuidando al paciente. ¿Hay que meter dinero para esto? Sí, hay que meter dinero. Es inversión en el ser humano y es una inversión además que se debe de hacer en tecnología para dentro de ahora ya son 8 años para que lleguemos a esto. Este año también de otra de las organizaciones también patrocinada a nivel mundial es precisamente esto. Y es lo que dice, imagine usted uno que necesite una operación y no haya un anestesiólogo, ¿no? Entonces en todo el mundo dice 5.000 millones de personas no tienen acceso real a esto. Los otros 3.000 sí tenemos el acceso, pero hay mucha gente que se ha muerto y ustedes han visto en los países que se han muerto como el nuestro, casi 400.000 personas por una enfermedad viral. Ya casi terminando, entonces los hospitales del futuro están cambiando, sí, miren, todo esto va a ir cambiando, los hospitales serán más pequeños, los hospitales más eficientes, se reducirá el número de empleados, habrá todavía terapias intensivas, ¿no? Porque todo va a ser casi una terapia intensiva abierta, el paciente se movilizará temprano, la atención al final de la vida tendrá que ser cada vez mejor. Y entonces nosotros pues vamos a tener que trabajar como médicos perioperatorios, como médicos hospitalarios con los pacientes, no solamente en los quirófanos, en los equipos de respuesta rápida, en áreas afines como medicina respiratoria, clínica del dolor, medicina crítica, en funciones de administración, porque la anestesia, medicina perioperatoria, ahora lo que nos pide es que recojamos al paciente de la casa, lo llevemos al hospital, lo preparemos y lo devolvamos otra vez a la casa para que se reintegre lo más rápidamente posible a la sociedad y a su sistema de vida que tenía el paciente. Y entonces, ¿cuál va a ser la solución al problema? Dice, se requiere un rediseño radical de los procesos basados en la reevaluación de los objetivos de la perspectiva del paciente. Eso que decíamos ahí, el centro es la seguridad del paciente y alrededor está el hospital y está todos los sistemas de salud a su alrededor. Eso tenemos que lograrlo. Dice, es necesario una revolución, no una evolución, y ese podría ser la respuesta para este desafío. ¿Qué significa? Significa que todo esto se necesita un cambio, y si vamos a esperar simplemente que gotita a gotita vaya cambiando las cosas, difícilmente va a ocurrir esto. Entonces necesitamos un liderazgo duro, eficiente, pero es difícil que se logre esto. Hace 2 días escuchaba una plática en el Congreso Americano Virtual en el que dijo un anestesiólogo, yo trabajé en los 3 últimos años como asesor del presidente, un anestesiólogo como uno de los asesores que tenía Trump para el área de medicina, pero aquí un anestesiólogo nunca se ha visto. Si alguna vez se lograra eso, realmente sería una maravilla. ¿Por qué?
porque los anestesiólogos, como ustedes se han ido dando cuenta, trabajamos en solitario, pero pensando con muchas cosas al mismo tiempo. Les decía ese ejemplo. El médico intensivista trabaja con 2, 3 enfermeras y les dice, mídele la presión, consíguemelo tal medicamento, prepara esta solución, prepara esta bomba. El anestesiólogo en el quirófano en solitario hace. Y entonces significa esto de que analiza, en segundos está tomando ya la acción. Y entonces son personalidades tipo A que responden muy rápidamente a los cambios, ¿no? Muchas gracias. Vienen unos días de fiesta para nosotros. En realidad, después del 15 de septiembre ya llega la Navidad. Antes de la Navidad hay las fiestas paganas, hay las fiestas de la Virgencita, viene la fiesta familiar y esperemos de que el siguiente año ya este miserable bicho se haya ido, nos haya dejado a todos y empezamos todos otra vez de nuevo a hacer bien las cosas por nuestro bien y por toda nuestra familia mexicana. Muchas gracias.